Hola a todos, ahora desarrollaremos ejercicios de estática. Desarrollaremos 4 problemas. El primero va a tratar sobre rango de valores en fuerzas, el segundo de sistema de equilibrio, el tercero de momento respecto a un punto y el cuarto de momento respecto a un eje. Ejercicio 1. Se aplican 3 fuerzas a la ménsula, que es 3000 newtons, 800 newtons y P. Determine el rango de valores y el sentido de la fuerza P para los cuales la resultante de las 3 fuerzas no exceda los 5 kN. Entonces haremos un diagrama de cuerpo libre y obtendremos lo siguiente, que la fuerza 1 va a ser igual a 3000 newtons, la fuerza 2 a 800 newtons, la fuerza 3 igual a P. Entonces la fuerza 1, que es 3000 newtons, sus componentes van a ser nx menos f, que es 3000 newtons, por coseno de 30 grados. Este negativo porque está en el segundo cuadrante, y en el segundo cuadrante las componentes nx son negativas. Y en el eje y va a ser f por el seno de 30 grados. Y ahora en la fuerza 2, que es 800 newtons, su componente nx va a ser igual a f por coseno de 45 grados, y f va a valer 800 newtons. Y su componente y, f por el seno de 45 grados, que también f va a valer 800 newtons. Y en la fuerza 3, que es P, su componente en X va a ser F por el coseno de 25 grados y en Y va a ser F por el seno de 25 grados y F se reemplaza por P. Usaremos la siguiente fórmula, que F al cuadrado va a ser igual a F en X al cuadrado más F en Y al cuadrado. Entonces reuniremos las componentes en X de las 3 fuerzas. En la fuerza 1, que es 3000 newtons, su componente en X es menos F por el coseno de 30, aquí más la fuerza 2 por el coseno de 45 grados, más P por el coseno de 25 grados. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que la fuerza en X va a ser igual a menos 3000 por el coseno de 30 grados, más 800 por el coseno de 45 grados, y más P por el coseno de 25 grados. Entonces, resolviendo, obtendremos lo siguiente. Y sumaremos menos 2598 más 565. Y obtendremos el siguiente valor en la componente de F en X. Y ahora en Y reemplazaremos los valores de cada fuerza en el eje y obtenemos esto. Entonces, reemplazando los valores, tendremos lo siguiente: 3000 por el seno de 30 más 800 por el seno de 45 y más P por el seno de 25 grados. Entonces la fuerza en Y va a ser igual a 1500 más 564,685 más 0,422 por P. Y resolviéndolo tenemos la componente en Y. Ahora que tenemos las componentes de la fuerza en X y en Y, vamos a reemplazarlo en la fórmula. F al cuadrado va a ser igual a 5000 al cuadrado. 5000 porque son 5 kilonewtons y en newtons es 5000. Lo reemplazamos y también las componentes y obtendremos lo siguiente. Y ahora haremos binomio al cuadrado y obtendremos los siguientes valores. Entonces 5000 al cuadrado va a pasar al restar, se sumarán los valores multiplicados por P cuadrado, se sumarán también los valores multiplicados por P. Y obtendremos lo siguiente y lo acomodamos para hacer una ecuación de segundo grado, lo cual lo reemplazaremos en la calculadora y obtendremos los siguientes valores, que el primer valor de P va a ser igual a menos 3221,228 newtons y el segundo valor, que es 5164,367 newtons. Entonces P estará entre esos valores, entre menos 3221 y 5164 newtons. Ahora vamos al segundo problema. El segundo problema: un contenedor de peso W que es igual a 580 newtons, que es este, está suspendido en el aro A, al cual se le unen los cables AC y de A a E. Una fuerza P, que es esta fuerza, se aplica al extremo F de un tercer cable que pasa sobre la polea en B, que es aquí, y a través del anillo en A, y el que está unido al soporte en D. Si la tensión es la misma en todos los tramos del cable F, B, A, D,
Determine la magnitud de P. Como es el mismo cable, entonces va a tener la misma magnitud. Ahora haremos un diagrama de cuerpo libre y obtendremos lo siguiente. Como la tensión en el cable que va de FB a D va a ser igual, entonces la tensión que hay de A a B y de A a D va a ser igual a P, que es la fuerza que se aplica en el extremo de F. Entonces el peso que está representado como W va a ser igual a menos 580 newtons en el eje J. Este negativo porque va al lado contrario del eje Y. En el punto A, sus coordenadas va a ser en X 0, en Y menos 1,6 y en Z también va a ser 0. Por lo tanto está localizado solo en el punto Y, en la parte negativa. El punto B, que va a valer menos 0,78, este negativo porque está al lado contrario de X, y en Y va a valer 0 y en Z también va a valer 0. El punto C, que vale en X 0, en Y también 0 y en Z vale 1,2. Solo está localizado en el eje Z. Y ahora el punto D, que está localizado en X 1,3 metros, en Y 0 y en Z 0,4 metros. Y el punto E, que en X vale menos 0,4 porque está al lado contrario de X, en Y vale 0 porque no tiene altura, y en Z vale menos 0,86 porque también va al lado contrario de Z. Ahora obtenemos lo siguiente, el diagrama de cuerpo libre con sus respectivos puntos y coordenadas. Vamos a comenzar por la tensión AC, que va de A a C, que va a ser igual a su magnitud por su unitario. Ahora vamos a reemplazar su unitario, que va de A a C, por lo tanto su unitario va a ser C menos A entre el módulo de la resta de ambos. El punto C, que vale 0 en X, 0 en Y y 1,2 en 12, menos el punto A, que vale 0 en X, menos 1,6 y 0 entre la resta. Entonces obtenemos que 0 menos 0 nos va a dar 0, 0 menos por menos va a ser más, 0 más 1,6 va a ser 1,6, 1,2 menos 0 nos da 1,2. Y ahora sacando su módulo, vamos a obtener que va a ser la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Y obtenemos, sacando la raíz cuadrada, nos da 2. Entonces vamos a dividir cada componente de X, Y y Z entre 2. Nos da esta respuesta y ahora vamos a multiplicarlo por la magnitud de la tensión AC. Y nos da esta respuesta con respecto a sus vectores base, en el IJK. Ahora la tensión AE, que va a ser igual a su magnitud por su unitario. Reemplazamos el unitario, que va a ser E menos A, el punto de llegada menos el punto de salida. El punto E, que vale menos 0,4 en X, 0 en Y y menos 0,86 en Z, menos el punto A, que vale 0 en X, menos 1,6 en Y y 0 en Z, entre el módulo de la resta de ambos, que nos va a dar menos 0,4 menos 0, menos 0,4, 0 menos por menos va a ser más. Entonces 0 más 1,6 nos da 1,6. Menos 0,86 menos 0 nos da lo mismo, menos 0,86. Entonces debemos, para hallar su módulo, debemos tener la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y la raíz nos va a dar, o sea, su módulo va a ser 1,86. Y ahora también vamos a dividir cada componente en X, Y y Z entre el módulo. Menos 0,4 entre 1,86 nos da menos 0,215. Y así con cada componente nos da esta respuesta. Y ahora lo multiplicamos la tensión por cada componente en X, en Y y en Z. Esta respuesta, y lo pasamos a sus vectores bases, que son I, J y K. Ahora vamos con la tensión de A hacia B, que va a ser la magnitud de la tensión AB, que aquí la tenemos,
que es la magnitud de la tensión AB, que es igual a la magnitud de la tensión AD, y a su vez es igual a P por el unitario que va de A hacia B. Y esto es igual, reemplazamos el unitario, que es el punto de llegada menos el punto de salida, el punto B menos el punto A, que B vale menos 0,78 en X, en Y vale 0 y en Z vale 0. Y en A, que vale en X 0, en Y menos 1,6 y en Z 0. Y lo dividimos entre su módulo, que es la resta de ambos. Resolvemos esto, que es menos 0,78 menos 0, se mantiene, menos 0,78. Y ahora 0 menos por menos, que es más, 0 más 1,6 nos da 1,6, y 0 menos 0 se mantiene el 0. Entre la raíz cuadrada de la suma de cada componente elevado al cuadrado, que nos da 0,78 al cuadrado más 1,6 al cuadrado. Estoy obviando los signos porque va a salir positivo. Entonces obtenemos que la raíz cuadrada de las componentes elevadas al cuadrado va a ser 1,78, y ahora vamos a dividir cada componente entre el módulo. 1,78 menos 0,78 entre 1,78 nos da menos 0,438. 1,6 entre 1,78 nos da 0,898. 0 entre 1,78 sale 0. Y ahora lo multiplicamos por la magnitud de P, que nos da lo siguiente, y pasándole con respecto a sus vectores base, que es IJK, nos va a dar menos 0,438 por menos nos da más. Entonces obtenemos que vale 1,6. 4 menos 0 nos da 0. Y entre la raíz cuadrada de la suma de sus componentes elevado al cuadrado, lo cual la raíz cuadrada nos da 2,1. 1,3 entre 2,1 nos da 0,619. 1,6 entre 2,1 nos da 0,761. Y 0,4 entre 2,1 nos da 0,19. Y ahora esos valores los vamos a multiplicar por P y los vamos a poner en función a sus vectores base, que va a ser 6,619 por P en I, más 761 por P en J, y más 0,19 por P en K. Ahora iremos a la siguiente parte. Y tenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Entonces la sumatoria de todas las tensiones más el peso va a ser igual a 0 para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces tenemos la respuesta del peso. Entonces va a pasar al otro lado con el signo contrario, el negativo. Ahora tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Entonces juntamos todas las componentes de las tensiones en X y lo igualamos a 0. Y tenemos menos 0,215 por la magnitud de la tensión de A a E, menos 0,438 por la magnitud de P, más 0,619 por la magnitud de P, que va a ser igual a 0. Entonces restamos 0,619 por P menos 0,438 por P y obtenemos 0,180 por P. Y esa va a ser nuestra primera ecuación. Ahora tenemos la sumatoria de las fuerzas en Y, que va a ser igual a 0. Y lo mismo, juntamos las componentes de las tensiones del eje Y y lo igualamos a 0. Y tenemos 0,8 por la tensión AC más 0,86 por la magnitud de la tensión AE más 0,898 por la magnitud de P más 0,761 por la magnitud de P menos 1000 igual a 0. Entonces pasamos el menos 1000 a la derecha con el signo contrario, que es positivo, y sumamos 0,898 por P más 0,761 por P, que nos da 1,66 por P. Y esta va a ser nuestra segunda ecuación.
Ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Y hacemos lo mismo. Todas las componentes del eje Z en las tensiones los vamos a igualar a 0. Y esa va a ser nuestra ecuación 3, porque no tenemos algo para resolver ahí ahorita. Entonces, ahora lo acomodamos para poder ponerlo en una calculadora de sistema de ecuaciones. Y tenemos que la tensión AC en IJK, sus valores, lo mismo con la magnitud de la tensión AE, la magnitud de P, y lo igualamos a lo que está a la derecha en cada ecuación: 0, 1000 y 0. Y ahora en la calculadora nos salen las siguientes respuestas: que la magnitud de la tensión AC, que va a ser X1 en la calculadora, va a ser 124,12 newtons por metro. La magnitud de la tensión AE nos va a salir como X2, que va a ser 316,83 newtons por metro, y la magnitud de P, que va a ser X3, que va a ser igual a 378,44 newtons por metro. Entonces ya tenemos la respuesta de la magnitud de P, lo cual nos pedía el problema. Ahora iremos al tercer problema. El tercer problema: si la tensión del cable AC es de 18 kN, del punto A al punto C, 18 kN, determine el momento respecto de la base del poste azul. Aquí está el poste. Debido a la fuerza ejercida sobre el punto B, que es este, por el cable que va de A hacia B. Entonces haremos un diagrama de cuerpo libre. Pues aquí veremos las tensiones que se hacen por los cables de A a D, de A a C, de A a O y de A a B. Ya nos dan la magnitud de la tensión AC, que es de 18 kN, y ahora vamos a conocer las coordenadas de cada punto. Como O está en el origen, todos sus componentes van a valer 0. Las coordenadas de A ya nos da el problema, que es 6, 2, 0 en X, Y y Z. En B obtenemos que en X va 12, en Y se eleva a 3 y en Z está en 0. En C tenemos que en X está en 0, por lo tanto se mueve en el eje Z. En la altura, que es Y, va a 8 y en Z va a 5. En el punto D, que también en X está en 0 porque solo se mueve en el eje Z, tenemos que en Y va 4 hacia arriba y 5 hacia el lado contrario de Z, por lo tanto es menos 5. Vayamos a la siguiente parte. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre con sus respectivos puntos y coordenadas. Y la magnitud de la tensión AC. Primero vamos a comenzar con la tensión AC porque tenemos su magnitud. Y tenemos que la tensión AC va a ser igual a su magnitud por su unitario, que va de A hacia el punto C. Entonces reemplazamos el unitario, que va a ser el punto de llegada menos el punto de salida. Reemplazamos C menos A, que va a ser 0,85 en C menos 620 en A, entre el módulo de esta resta. Entonces obtenemos que 0 menos 6 nos da menos 6, 8 menos 2 nos da 6 y 5 menos 0 nos da 5. Entre su módulo, y para hallar el módulo se saca la raíz de la suma de las componentes, cada una elevado al cuadrado. Y la raíz nos da como resultado 9,848. Ahora dividimos las componentes X, Y y Z entre el módulo, que es 9,848. Entonces menos 6 entre el módulo nos da 0,609. 6 entre el módulo, 0,609. Y 5 entre el módulo, 0,507. Y ahora lo multiplicamos por la magnitud. Aún no le hemos pasado su valor real. Y obtenemos estos resultados con respecto a sus vectores base, y JK. Y ahora, reemplazando la magnitud por el valor que nos da el enunciado, obtenemos la multiplicación de
menos 0,609 por la magnitud, que es 18 kilonewtons, va a ser 10,962 en el eje Y, que es X, más 0,609 por la magnitud de la tensión AC, que es 18, nos da 10,962 en el eje J, que es Y, más 0,507 por la magnitud, que es 18, y da 9,126 en el eje K, que es Z. Siguiente, vamos con la tensión AD. Y la tensión AD va a ser igual a su magnitud por el unitario. Reemplazamos el unitario, que va a ser D menos A, D que vale 0 en X, 4 en Y y en Z menos 5, menos el punto A que vale 6 en X, en Y2 y en Z0, entre su módulo de la resta de ambos. Y obtenemos la resta, que es 0 menos 6, nos da menos 6, 4 menos 2 nos da 2, menos 5 menos 0, menos 5, entre la raíz cuadrada de las sumas de cada componente elevada al cuadrado. Y la raíz cuadrada sale 8,062. Ahora dividiremos cada componente entre el módulo. Y nos da menos 6 entre el módulo, 8,062, menos 0,744 en X, 2 entre 8,062, 0,248 en Y, y menos 5 entre 8,062, daría como respuesta menos 0,62 en K, que es Z. Y ahora lo multiplicamos por su magnitud y nos da esta respuesta con respecto a sus vectores base. Ahora vamos a la tensión AO. Sabemos que la tensión AO va a ser igual a su magnitud por su unitario. Reemplazamos el unitario del O menos A, el punto O que vale 0 en todos sus componentes, menos A que vale 6, 2 y 0, entre el módulo de la resta de ambos. Restamos entonces, saldría menos 6, menos 2 y 0 entre la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, su suma. Y aquí se está viendo los signos porque igualmente va a salir positivo. Entonces la raíz cuadrada sale 6,324 y cada componente lo dividimos entre 6,324. Entonces menos 6 entre el módulo sería menos 0,948, menos 2 entre 6,324, que es el módulo, saldría menos 0,316, y 0 menos el módulo sale 0. Y ahora multiplicamos cada componente por la magnitud y lo ponemos en función de sus vectores base, que es I, J, K, y obtenemos esta respuesta. Ahora sacaremos la tensión de A a B, que va a ser su magnitud por su unitario. Reemplazamos el unitario, que va a ser el punto de llegada menos el punto de salida, que va a ser B menos A, B que vale 12 en X, en Y vale 3 y en Z vale 0, menos el punto A que vale en X 6, en Y 2 y en Z 0, entre su módulo, que es de la resta de ambos. Ahora restamos ambos vectores y nos da 12 menos 6, 6, 3 menos 2, 1 y 0 menos 0, que sigue siendo 0, entre su módulo, que es la raíz cuadrada de las componentes elevada, la suma de las componentes elevadas al cuadrado. Y la raíz cuadrada nos va a dar 6,082. Ahora dividimos cada componente X, Y y Z entre el módulo 6,082 y nos da esta respuesta: 0,986 en X, 0,164 en Y y 0 en Z. Entonces la tensión AB sería las componentes multiplicadas por la magnitud de la tensión AB con respecto a sus vectores base. Ahora obtenemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0 para que esté en equilibrio. Entonces las tensiones se van a igualar a 0. Pero como ya tenemos el resultado vectorial de la tensión AC, pues lo pasamos a restar.
Entonces vamos a igualar a 0 cada componente. Primero va a ser en X. Vamos a tomar cada componente de X de cada tensión, lo vamos a igualar a la componente en X de la tensión AC, pero que tengan el signo contrario, porque ha pasado a restar. En este caso menos 10, ahora está en positivo. Lo mismo vamos a hacer con el eje Y. Cada componente de las tensiones en el eje Y se van a reemplazar acá en la ecuación y se van a sumar, y la componente Y de la tensión AC va a estar con el signo contrario, que esta vez es menos 10. Y en la Z también tomamos cada componente en el eje Z de cada tensión y lo igualamos al componente Z de la tensión AC que tenga el signo contrario, en este caso que es menos 9. Y ordenamos todo en matrices y ponemos los valores de la tensión AD en las componentes IJK, de la tensión AO en las componentes IJK y también de la tensión AB en las componentes IJK, y menos la tensión AC en dichas componentes. Esto lo reemplazamos en una calculadora de sistemas de ecuaciones, donde la magnitud de la tensión AD va a ser X1, la magnitud de la tensión AO va a ser X2 y la magnitud de la tensión AB va a ser X3. Y nos va a dar estas respuestas: que la magnitud de la tensión AD va a ser 14,719 newtons por metro, la magnitud de la tensión AO va a ser igual a 115,317 newtons por metro y la magnitud de la tensión AB va a ser igual a 133,097 newtons por metro. Ahora hemos hallado la magnitud de la tensión AB y lo que nos pide el enunciado es el momento con respecto a la base del poste. Entonces trasladamos el eje de coordenadas a la base del poste. Y lo que tenemos es la magnitud de la tensión AB, pero nosotros queremos la magnitud de la tensión de B hacia A para poder hallar el vector posición del momento. Entonces cambiamos el sentido del vector y aquí tendríamos el vector de posición. Entonces, como hemos cambiado el sentido del vector, va a tener signo negativo a la respuesta de la magnitud de la tensión AB, que entonces sería la magnitud de la tensión de B hacia A menos 133,097 newtons por metro. Y su vector de posición sería en X0, en Y3 y en Z0. Entonces vamos a la fórmula de momento respecto a un punto, que va a ser el vector de posición producto aspa o producto cruz por la fuerza de B hacia A. Entonces, reemplazando en la fuerza de B hacia A, se tendría que multiplicar la magnitud por las componentes de la tensión de A hacia B. Entonces, la fuerza de B hacia A sería en X 131,233, en Y 21,827 y en Z 0. Entonces el momento sería la multiplicación entre el vector posición, que vale 0 en X, 3 en Y y en Z 0, producto aspa o producto cruz, la fuerza que va de B hacia A, que sería igual a 131,233 en X, en Y 21,827 y en Z, que sería igual a 0. Entonces, haciendo el producto cruz, obtenemos que el momento con respecto a la base del poste sería igual a 0 en X, en Y menos 393,7 y 0 en Z. Y sacando la magnitud del momento, tendríamos que sería 393,7 newtons en la base del poste. Cuarto ejercicio. La tensión del cable CE es de 120 libras. Determine el momento resultante de la fuerza ejercida por el cable sobre la placa en C y de la fuerza aplicada en T.
nos piden la fuerza que está aplicada aquí en C y la fuerza que está aplicada aquí en D por el cable que está acá, de C a E, y la fuerza que se aplica aquí en D. Estas son sus componentes vectoriales. Respecto a la línea de acción que pasa a las bisagras A y B, estas son las bisagras de A a B. Entonces hacemos un diagrama de cuerpo libre y obtenemos la tensión, que aquí está, de C a E. Ya tenemos su valor, 120. Nos piden el momento respecto al eje AB de la tensión CE en el punto C y la fuerza 20I menos 60J libras en el punto D. Entonces aquí tenemos nuestros vectores de posición que va de A hacia D y de B hacia C. Obtenemos las coordenadas de cada punto. En A, como es el origen, en X, Y y Z va a valer 0. En B, en X va a valer 0, pero la línea de B está entre Y y Z, pero está hacia la parte negativa de Y. Así que va a valer menos 4, porque aquí nos da 4 pies, por el seno de 20 grados. Aquí está el ángulo. Y en Z va a valer 4 coseno de 20. Está en positivo porque está en la parte positiva de Z. Ahora en el punto C nos dice que en X vale 4. Aquí está, 4 pies. En Y, menos 4. Seno de 20 grados porque va hacia la misma parte de B. Y en Z también 4 coseno de 20 grados. En el punto D tenemos que vale 4 en X, en Y 0 y en Z 0. Solo está en el eje X. Y el punto E, que en X vale 0, pero en Y vale 2 de altura, en 2 pies, y en Z vale 6. Y ya tenemos la magnitud de la tensión de C a E, que vale 120 libras. Entonces, aquí tenemos los valores de las coordenadas de los puntos y la magnitud. Ahora, primero vamos a sacar el momento respecto a la tensión, que es la fuerza aplicada de la tensión sobre el eje de A a B, que va a ser igual por fórmula al momento respecto al punto por el unitario que va de A hacia B. Y esta respuesta de producto punto lo multiplicamos por el unitario de A a B. Entonces tenemos que, para recordar que el momento respecto a un punto es el vector posición que va a ir de B hacia C por la fuerza que se ejerce de C a E, que es la tensión CE. La tensión es un tipo de fuerza. Entonces el vector posición que va de B a C va a ser igual a la resta de C menos B. Entonces tenemos acá los valores de C y los reemplazamos. Ya desarrollamos esto, menos 4 seno de 20 queda menos 1,368 y 4 coseno de 20 queda 3,758. Lo reemplazamos en C y en B. Y ahora restamos ambos y el vector posición va a ser igual a 4 en X, en Y0 y en Z0. Ahora hallaremos la fuerza que va de C a E, que va a ser igual a la magnitud de C a E, que es la magnitud de la tensión de C a E, que es 120, por el unitario que va de C hacia E. Y reemplazamos la magnitud, que es 120, por el unitario que va a ser igual a E, que es 0,26, menos C, que es 4 menos 4 seno de 20 y 4 coseno de 20, todo esto dividido entre el módulo de esta resta. Reemplazamos los valores y restamos. 0 menos 4 va a ser menos 4. 2 menos por menos va a ser más.
2 más 1,368 va a ser 3,368. 6 menos 3,758, que es igual a 2,242, entre la raíz cuadrada de la suma de las componentes cada una elevado al cuadrado. Y la raíz cuadrada nos da 5,689. Y dividimos cada componente entre el módulo. Y lo multiplicamos por 120. Entonces la fuerza de CAE va a ser menos 84,373 en X, 71,042 en Y. Y el Z va a valer 47,291. Entonces, el momento, volvemos a la fórmula, va a ser igual a lo que vale el vector posición de B a C, 4 en X, en Y0 y en Z0, producto aspa o producto cruz por la fuerza CE. Reemplazamos los valores y hacemos el producto cruz y sale que el momento es 0 en X, en Y menos 189,164 y en Z 285,68. Y ahora vamos a para sacar el momento de la fuerza que se aplica de CAE sobre el eje AB, necesitamos sacar el unitario, así que vamos a calcular el unitario de A hacia B, que va a ser igual a B menos A. Reemplazamos los valores y restamos, pero como A sus componentes es igual a 0, entonces van a ser los mismos valores de B. Y va a ser dividido entre su módulo, que es la raíz cuadrada de la suma de cada componente elevado al cuadrado. Entonces sacamos la raíz cuadrada y da 4 y dividimos cada componente entre el módulo, que es 4. Entonces sale que el unitario de A a B va a ser 0 en X, en Y menos 0,342 y en Z 0,939. Entonces, reemplazando estos valores en la fórmula, obtenemos todo esto. Reemplazamos el momento 1, producto punto, y el unitario AB, y el resultado de estos por el unitario AB. Entonces, el momento de la tensión sobre el eje AB va a ser igual a 332,947, que es el resultado del producto punto entre el momento 1 y el unitario AB, y este resultado lo multiplicamos por el unitario AB. Entonces aquí tenemos el momento de la tensión sobre el eje AB de manera vectorial. Y ahora seguimos. Ahora vamos a hallar la fuerza que se aplica en D, que va a valer 20I menos 60J. Pero está en función de sus vectores base y ahorita no los necesitamos, así que lo vamos a retirar, los vectores base. Así que la fuerza aplicada en D va a ser en X 20, en Y menos 60 y en Z 0. Ahora vamos a la fórmula de momento respecto a un eje, que va a ser el momento de la fuerza, en este caso esta fuerza, sobre el eje AB, que va a ser igual al producto punto del momento 2 por el unitario que va de A a B, y el resultado de estos multiplicados por el unitario de A a B. Entonces obtenemos que el momento 2 va a ser igual al vector posición que va de A hacia D, producto aspa por la fuerza aplicada en D, que va a ser 20 menos 60 y 0. Entonces el vector posición va a ser igual a D menos A. Y la resta va a ser 4 en X, Y en Y0 y en Z0. Entonces reemplazamos el vector posición, que está acá, 4 en X, en Y0 y en Z0, producto aspa o producto cruz, la fuerza aplicada en D, que es en X 20, en Y menos 60 y en Z0. Entonces el momento 2 será igual a 0 en X, 0 en Y
y menos 240 en Z. Entonces vamos a hallar el unitario, aunque ya lo habíamos hallado anteriormente, y esta es la respuesta del unitario de A hacia B. Entonces reemplazamos en la fórmula. Tenemos que el momento 2 va a ser 0, 0 menos 240, producto punto, el unitario de A a B, 0 menos 0, 342 y 0,939. Y todo esto multiplicado otra vez por el unitario, que es 0 en X, en Y menos 0,342 y en Z 0,939. Y el producto punto entre el momento 2 y el unitario va a ser menos 225,36, y esto lo multiplicamos por el unitario, por los valores del unitario, y nos da que el momento de la fuerza en el eje AB va a ser de manera vectorial 0 en X, en Y 77,073 y en Z menos 211,613. Y el enunciado nos pide el momento resultante. Entonces el momento resultante sobre el eje de A a B va a ser igual a la suma de los momentos de T sobre el eje AB más el momento de la fuerza sobre el eje AB. Entonces el momento resultante va a ser igual a la suma de ambos momentos y va a dar como resultado 0 en X, menos 36,794 en Y y 101,024 en Z. Bueno, eso ha sido los 4 ejercicios de estática. Espero les haya servido el video. Y esto es todo. Hasta la próxima.